Bueno, www.hdradio.cl todos los días martes. Le quiero contar a la gente, estamos con el comentario internacional del periodista Miguel Ángel San Martín. Vamos variando también de distintos temas. Mañana hablamos de salud, vamos a hablar de ciencia, vamos a estar con el CERMI también de las ciencias y otros temas importantes que traemos para conversar aquí en HD. Y el viernes, como siempre, hay panoramas también para el fin de semana. Estamos con la Corporación de Asistencia Judicial. Quiero tomarme de esto un poco para llevarlo otra hora al contexto internacional, Freddy, Alejandro, ¿no? El otro día estamos hablando del proceso migratorio. Conversamos del rol, por ejemplo, que tiene la Corporación de Asistencia Judicial con los migrantes. Cuáles son las expectativas que obviamente como instituciones plantean, qué les corresponde hacer también. No hablamos de número de personas, sino que del trato, la forma y esto. Después hablamos con Miguel Ángel San Martín respecto a situaciones que uno no conoce. Por ejemplo, les voy a poner el tema. Hablamos del ANTA. Cómo la política en España, por ejemplo, las declaraciones que salieron fueron impresionantes respecto a este tema. Y Miguel Ángel nos decía que hay un tema cíclico que se puede dar, o contracíclico, por los efectos del desconocimiento, porque ellos no conocían el tema del ANTA, ¿no? Y van a empezar a hablar de la Patagonia Argentina, van a hablar del impacto que va a tener con nosotros. Y empezábamos a ver cómo los movimientos de las personas a lo largo de la historia también van cambiando un poco el mapa. Y de ese aspecto quiero preguntarte un poco, Freddy, ¿tú tienes alguna opinión? ¿Miras un poco cómo se está moviendo la Europa de hoy? Uno dice, estamos lejos, pero ya estamos tan cerca de una u otra manera. Se van produciendo cambios en la tasa de natalidad de las naciones. En fin, las migraciones no se detienen allí. Y por eso lo conversamos precisamente desde el punto de vista legal el otro día con la Corporación de Asistencia Judicial. Pero como decimos hoy día, miremos un poquito más arriba, más drónico. ¿Tienes alguna visión respecto a este tema? Sí, mira. Bueno, este asunto de las pandemias mundiales, recordemos que el VIH nació en África, hoy día lo encontramos en todo el mundo. El ANTA, claro, hoy día lo tenemos en roedores acá, principalmente en el cono sur de América, pero es perfectamente exportable, por llamarlo así entre comillas, ¿de acuerdo? Es exportable, así como ocurrió con el crucero, que realmente yo creo que ya debe haber algún director genial de cine diseñando el guión para la película, porque esto da para una película. ¿Se acuerdan ustedes la película del avión con la serpiente y otras cosas más? Bueno, así evolucionan esto y van saliendo las ideas, algunas muy futuristas, pero hablemos de un futurismo que no es tan lejano. Sergio, Alejandro, Osvaldo, miren, conversaba con unos amigos yo hace unos meses atrás y hablábamos de políticas públicas. El tema me recordé yo justamente por lo que hablaba del puente acá en la desembocadura del Itata. ¿No? Y conversábamos de cuál era la verdadera importancia de construir un puente ahí, porque si tú te fijas, a un lado hay poquísima gente y al otro lado hay más poquísima gente todavía. Entonces no es tanto la cantidad de personas que transitan para ahí, que transitarían, pero ocurre que yo lo veo desde el punto de vista estratégico y en eso está más que justificado. Vale decir, Chile no puede estar conectado solamente por una vía, no se nos cae el puente de Ñuble acá y quedamos con un problema complejo, porque si bien es cierto, existe el puente Lala, pero el puente Lala se va a ver congestionado, ¿me entiendes? O sea, igual vamos a quedar con problemas serios. Bueno, el punto pasa por lo siguiente, miren, hablando esto de las migraciones. La historia del hombre, estimados auditores, está llena de migraciones y también por razones religiosas. Y concentrémonos en el punto final, políticas públicas. Hablemos de esto, pero destinado a analizar políticas públicas. ¿Qué tanto está Chile en condiciones de? En el siguiente escenario. Todos sabemos que hoy día la Europa de hoy no es la Europa que conocimos nosotros, esa con la riqueza cultural, el arte, ¿me entiendes? El desarrollo, la ciencia, no es la misma. Nosotros ya tenemos alcaldes musulmanes en algunas capitales, sobre todo en Londres, que ha sido reelecto. Si ustedes hacen un estudio bastante somero de esto, van a darse cuenta de que en las grandes capitales europeas ya hay muchos templos musulmanes. Y templo musulmán que muchos de ellos se han establecido sobre templos cristianos que de una u otra manera fueron quedando desplazados. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el crecimiento de la población musulmana en Europa va en una relación de 5 y algo más de hijos por mujer musulmana contra 1, por ejemplo, 0,9, 1,1 en Francia,
Por lo que esa proyección de crecimiento y de decrecimiento nos lleva a determinar claramente que en un par de años la población en Francia y en las otras ciudades europeas va a ser definitivamente musulmán en su mayoría. Por lo tanto, las autoridades también musulmanas. Estamos claros que al islamismo, el cristianismo no es una religión grata, porque ellos hablan de los infieles a los cuales hay que eliminar. Esas son palabras de ellos, no son cosas que yo esté inventando, ¿de acuerdo? No es una mera apreciación mía. Esta situación del desplazamiento de las comunidades cristianas se ha venido dando mientras el islamismo se posiciona en Europa. El cristianismo ha debido ir saliendo de países como Siria y otros más del Medio Oriente. Esa es la realidad de hoy día. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando las autoridades en Europa sean principalmente musulmanas y se inicien los mismos procesos de desplazamiento del cristianismo desde Europa? Ocurre que nosotros llegamos a una conclusión a que el América Latina principalmente va a constituirse en el último bastión de la religión cristiana, Sergio. Ya, la última. Ok, me tomo de algunas cosas. Quiero preguntarle a Alejandro también a su visión respecto a este tema. Tú hablabas yo tomaba como referencia tú decías dos ejes que son importantes a considerar, que tiene que ver el estratégico y lo social. Estamos hablando de la infraestructura pública. Aquí hablamos también de infraestructura pública, profesor. ¿Estamos preparados como país para, soportarnos nosotros mismos? Y eso no estoy haciendo excluyente con nada, pero la pregunta, para que se bien entienda, ¿no? Porque hay un tema estratégico, pero hay un tema también que tiene que ver un tema social de desplazamiento, y esto va a ocurrir, o sea, son olas migratorias que se han dado a lo largo de la historia, profesor. Entonces, me gustaría conocer un poco su visión de ello, porque a veces uno dice, le pongo una cerca y aquí nadie más cruza, o somos parte de un fenómeno, así como también nosotros nos desplazamos a otros lugares. Pero dentro de lo que plantea Freddy, él decía, estratégico o social, anoto los dos puntos que son relevantes, porque yo puedo mirar algo, puedo promover algo, decir, oye, este puente me va a servir, cualquiera sea el puente para que cruce Don Pedro y Don Juan, eso, perfecto. Pero resulta que a lo mejor ese puente puede tener una visión estratégica distinta, entonces depende cómo yo lo fortalezco para que haya una inversión en serio y en el largo plazo. Pero tiene que ver con infraestructura. Estos procesos migratorios, profesor, que se dan, que afectan también, nosotros no estamos exentos, o sea, si eso ya es un tema claro, ¿no? No, yo creo que, las migraciones son un proceso natural de la expansión humana y del proceso de la supervivencia de la especie. O sea, si nos quedamos en puros grupos especialistas, cada día nos vamos transformando en personas más débiles y así se ha generado la población del mundo. ¿Ya? Yo le tengo más miedo a la injerencia de las religiones en general en los gobiernos que la creencia de las familias con sus propias creencias, digamos. Ya. O sea, yo creo que hay que fortalecer los estados laicos a nivel mundial, ¿ya? Y que las iglesias y las creencias religiosas no tengan forma de llegar a gobernar un país como iglesia, ¿ya? Porque en la medida que las religiones toman el poder de la administración del Estado, le entregan todas las herramientas para que ahoguen. O sea, por ejemplo, Francia es un país laico, ¿ya? Y es donde mayor libertad religiosa hay, y no hay ningún drama. Pero allá no se puede, o sea, digamos, la ley, digamos, eclesiástica es sumamente estricta, o sea, ellos no pueden involucrarse en los aspectos de gobierno de Francia. Ya. En cambio, nosotros nos parece lo más común aquí en Chile, por ejemplo, que a qué iglesia o a qué grupo de la iglesia pertenece el candidato tal o cual. ¿Te fijas? Yeah. Los tenemos como que los empresarios pertenecen básicamente a esta y esta corriente religiosa, ¿ya? Porque somos hijos de la colonización española, ¿no es cierto? Y que lo que están sufriendo hoy día los europeos es lo mismo que sufrimos nosotros hace 500 años atrás con la Inquisición religiosa. Claro, ha cambiado 500 años, pero los musulmanes, por ejemplo, en Europa están creciendo y se estima que van a duplicarse prácticamente en los próximos 50 años. Yo estaba leyendo un estudio, aprovecho de saludar a Miriam Lantaño, a quien envía saludo al profesor y a Freddy, obviamente. La migración en América Latina vive una etapa de volatilidad y complejidad caracterizada por flujos sin precedentes que se duplicaron los números desde el año 2010 con cerca de 78.7
78.7 millones de inmigrantes internacionales en la región. El futuro apunta a una intensificación de estos movimientos con desafíos en la integración, migración secundaria, retorno y la gestión de crisis humanitaria. Y un poco se habla del presente, que habla de la crisis migratoria intensa, migración interregional, con las características principales marcadas por la continua salida de venezolanos, aproximadamente 6.9 millones en la región, haitianos, nicaragüenses y cubanos, rutas y vulnerabilidad. El tapón de Darién ha sido un punto crítico, aunque el flujo hacia el norte ha variado con las políticas restrictivas de los Estados Unidos y las deportaciones. Se habla de la migración y la seguridad, la integración y el rechazo. Dice, se observa una disminución en la aceptación de inmigrantes y un aumento de política restrictiva en países receptores como Colombia, Perú, Chile y Brasil. Aquí aparece también Chile. Y yo miraba un poco el futuro de la migración en Latinoamérica. Intensificación de flujos. Se prevé la continuación o intensificación de la movilidad humana debido a la persistencia de crisis política y económica. Cambio en los patrones. Aumento de la migración de retorno y circular, además de una mayor invisibilización de los migrantes en situación irregular. Gestión regional conjunta. La necesidad de una institucionalidad migratoria más eficiente y coordinada, y habla también de las nuevas tendencias. El posible aumento de migración desde Europa debido a crisis de recursos o envejecimiento poblacional en dicho continente. Quería tomarlo esto para colocar algunos datos duros también en la conversa. Claro. Bueno, como bien dice ahí, hay varios temas. El problema no es un gobierno laico o un gobierno cristiano, pero yo veo la teocracia iraní y lo veo bastante más complejo para nosotros, para nuestra forma de ver la administración del Estado. Ahora fíjate, en ese estudio que les conversaba yo que habíamos realizado con esos amigos, veíamos nosotros una migración europea para acá que en el mejor de los casos llegaría a unos 10 millones y en el peor de los casos podría duplicarse dentro de los años. Pero recuerden que en un momento, Alejandro, Sergio y yo comenté de que nos enfocáramos en el tema de las políticas públicas, sí. Porque la pregunta del $1.000.000 acá, ¿estamos preparados como país? ¿Estamos trabajando lo suficiente para poder recibir a esos 10 millones de migrantes? Porque yo concuerdo con usted, acá no es el problema la migración, el problema que tenemos en Chile hoy día son la migración de delincuentes, no del migrante propiamente tal. O sea, que nos llegue una lanchada de delincuentes, eso no es grato para nuestra población, no es que llegue gente de otros lados. Además, fíjate, hasta el momento debemos distinguir la migración que hay dentro de los países latinos, que por lo general profesan la misma religión, ¿me entiendes tú? Entonces no hay un conflicto en eso. Por eso que nosotros no tenemos los problemas de Europa hoy día, y por eso es que nos vamos quedando como el único sector geográfico en el planeta en condiciones de recibir todo una nueva masa migratoria por razones religiosas que no las estamos imponiendo nosotros. Un gobierno cristiano no desplaza a nadie, excepto hace años atrás, siglos atrás, que ocurrieron, ¿me entiendes? Hubo enfrentamientos guiados y eso yo no lo desconozco y está escrito ahí. Yo no fui protagonista, obviamente, pero la guerra, las cruzadas, la cuestión, yo creo que fue lo más bárbaro que se pudo hacer en nombre de Dios. Exacto. ¿De acuerdo? Y la forma también en que fueron exterminados pueblos en América, la misma cosa. Pero nosotros, si no estuvimos ahí en eso, si no fuimos actores directos, nosotros tenemos que aceptar que es parte de la historia y prevenir que es lo que viene. Pero estamos nosotros como país trabajando ya ante ese nuevo hecho que se nos pudiera ocurrir, o ya estamos superados, Sergio. Ahí es donde voy. Por eso aquí yo estaba tomando la conectividad y otras cosas. Los retos clave, ¿no?, que podrían traspasarse quizás no solamente hacia el tema migratorio, hablemos también de cómo funcionamos internamente como país. El impacto económico, gestionar la integración laboral y la percepción de amenaza por parte de la población local. Eso yo estaba leyéndolo a un estudio internacional que habla como un reto clave. Y va con lo tuyo también, dice, acceso a servicios, garantizar derechos básicos como salud, educación y vivienda para las poblaciones desplazadas. Y por el otro lado, la prospectiva, subrayando la necesidad de acciones anticipatorias ante la volatilidad también de la movilidad humana en la región. O sea, nos queda ahí. Ahí viene el tema de las políticas públicas. Claro, ahí es donde viene, porque mira, hoy día nosotros estamos felices de tener un hospital acá que cojeando y toda la cuestión babeando, todavía no lo podemos echar a andar. ¿De acuerdo? Para que vamos a buscar responsables en eso, sí, hay que lamentar que es así nomás la cosa. Pero ese hospital, en el caso que llegaran, Pablo, tú ya, 10 millones de migrantes, ¿cuántos se vendrían aquí a nuestra región? Que es amplia y con poca densidad poblacional.
¿de acuerdo? Sí. Yo creo que los territorios en el sur, Aysén, Magallanes, tienen espacio suficiente porque el norte de Europa es de clima muy frío, ¿me entiendes? Entonces para ellos no sería problema ir a instalarse a las zonas de Aysén y eso, aún con un costo ambiental, obviamente, pero para eso donde hay que tener alguna capacidad de prevenir todas estas cosas. Pero hay que trabajar en las políticas públicas destinadas a la conectividad y las instalaciones suficientes. Buenos hospitales de tamaños adecuados, las carreteras también preparándose desde ya para esas tareas. Y en el norte voy porque en Europa también hay zonas de mucha escasez hídrica, también podrán instalarse personas que saben vivir en esas zonas más secas, digamos, y en un par de meses están produciendo lechuga en un arenal. Entonces, tenemos los espacios como para atenderlos, pero no estamos preparados. Y si Martín Arrao hoy día, con toda su genialidad, tiene los espacios como para empezar a presentar un proyecto que, yo reitero, Sergio, para mí las políticas públicas son todos aquellos proyectos que traspasan los gobiernos nacionales, regionales, comunales. ¿Me entiendes? Duran más que un periodo. Y por eso yo discrepo o no me gusta la actitud de los parlamentarios, de las autoridades nuestras de hoy en día, que están programando todo aquel proyecto en el cual ellos alcancen a cortar la cinta antes de las próximas elecciones. Usted dice que llega con la tijera bajo el brazo, ¿no? Absolutamente. Bueno, así conversa. Oye, pero un día me quedé dando vuelta ahí con el tema de las lechugas. No es por las lechugas en general, hay que ver si esa tierra a quién pertenece. Ojo, quién está administrando el tema de los derechos mineros y mucho más, así que hay harto por ahí que entrar. Forma todo parte del todo, bueno, ¿ya? Del todo, porque ahí en Itata, por ejemplo, tú quieres construir un puente, pero la orilla de ese río también tiene dueño, ¿ya? Pero si las prioridades están, cuando se ensanchó la ruta 5, se tuvo que expropiar, se compraron los terrenos, bueno, por eso hablamos de grandes políticas públicas, lo mismo que el aeropuerto, Sergio. Sí. El aeropuerto acá no podemos pensar en mejorar un aeropuerto que ya tiene sus limitaciones, sobre todo en conectividad. Sí. La ubicación, si está lleno de poblaciones al lado ya. Sí, claro. ¿Qué fue primero, no? Ahí volvemos a esa gran teología. El huevo o la gallina. Es que, mira, yo creo que un aeropuerto como que se precie de tal, que esté a 3, a 5 o a 8 kilómetros del centro, realmente da lo mismo. O sea, no veo cuál es el problema. Pero lo que tienes que buscar es un lugar donde, primero, por lógica, ¿no es cierto?, si hay un accidente, no vaya a caer encima de las casas. Eso es una cosa primordial. Los ruidos de los motores, ¿no es cierto?, y que tenga un acceso a la ciudad expedito. Por lo tanto, tiene que estar fuera de la circunvalación general que tiene. Si ya tiene proyectada una circunvalación, ¿no es cierto?, que va a estar entre Puente Ñuble, después de la entrada de Chillán Viejo, etc. Sí. Por lo tanto, tiene que estar fuera de todos esos ambientes. O sea, de ahí 5 kilómetros hacia allá, en un lugar, la parte climatológica, donde por ejemplo no haya neblina, viento, que no sean no sé, sujetos de muchos incendios, que no haya una geografía, claro, pero eso primero. De todas maneras. Bueno, agradecer a Víctor Jara, a Daniel Clima y también que están escribiendo en el programa. Hoy día pusimos un tema distinto también en la conversación, pero tiene que ver con la mirada a futuro. De eso se trata también, de mirando a futuro, no solamente en el corto plazo. Y en este programa hay espacio para todos. Hoy día creo que esa es la idea, también con el respeto a la libertad religiosa que tiene cada una de las personas. Y yo creo que eso también es fundamental de comentarlo. Y lo dejamos también como precedente también en la línea editorial que tiene HD Radio, donde hay espacio para todos, con las diferencias justas y necesarias como corresponde. Bueno, ya nos vamos, profesor Chandía, será hasta el próximo miércoles. Y profesor a don Freddy Blanc también agradecerle que nos acompañe el día de hoy. Y Sergio Alejandro, Osvaldo. Sí, hay que sacar un poco, de repente, salir un poco de los titulares. Creo que también nos hace falta eso, porque de repente estamos en el copy-paste verbal y ahí donde se producen los grandes problemas. Pongamos los temas sobre la mesa. Entre todos podemos hacer un mundo mejor. Una pausa, porque ya sigue la radio. No se desconecten. www.hdradio.cl. Buenos días.